Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Hablemos del caballo y el muchacho. El tercer libro de las Crónicas de Narnia, si lo estás leyendo en orden cronológico. Es el sinopsis. La trama es de un muchacho llamado Shasta que fue rescatado del mar por un pescador que lo adoptó y fue su papá, pero lo trataba como un esclavo. Y llegó un hombre viajero y lo quiso vender. Shasta estaba cuidando el caballo del viajero y el caballo hablaba porque era de Narnia y dijo, hey, hay que escaparnos y hay que ir a Narnia, yo te digo cómo llegar. Entonces Shasta hace el viaje para ir a Narnia y el libro narra esa historia. Entonces ya hablando, es como el sinopsis, sin spoilers, ahora sí como el resumen del libro. Entonces Shasta está con Bree, el caballo que habla, y Bree tiene toda esa inseguridad de ir a Narnia porque él, al igual que Shasta, Shasta también era de Narnia, él se había perdido en alta mar y los dos tenían como una historia similar de que se habían criado lejos de su hogar. Shasta tiene una buena relación con el caballo le enseña a montar, se topan con otro caballo, con otra niña que estaba huyendo también y también quería ir al norte porque la querían casar forzosamente, entonces ella estaba huyendo. Llegan a un pueblo y confunden a Shasta con el hijo de un rey del norte. Él se escapa, se va a unas tumbas y tiene mucho miedo, pero llega un gato y se acuesta con él. Y hay varias veces que hay esa interacción con algo desconocido, una voz, un rugir de león. Y sigue avanzando al norte, ya se dan cuenta que hay un ejército que está yendo hacia el norte para ir a la guerra, entonces quieren ir a avisar. De hecho, Shasta se enteró porque pensaban que era el hijo del rey, entonces él escuchó esa conversación, él va para advertirlos y se topa con Aslan, está caminando y habla con Aslan y le pregunta a Aslan, oye, ¿por qué me has asustado tantas veces? Porque cada vez que escuchaba el rugido, los correteaba, se asustaba. Y Aslan le dijo, ¿sabes qué? Yo fui quien llevó tu barco para que fueras rescatado. Y yo fui el que te correteé para unirte con esa otra muchacha y el caballo. Y yo fui quien me convertí en gato para acompañarte en las tumbas de noche. Y le dice que en cada momento él había estado con Shasta. Entonces nada más creo que ese es el punto del libro, que tú no sabes lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo como detrás de las cámaras para ayudarte, para rescatarte, para dirigirte en el camino correcto. Entonces llega al norte, advierte de que va a haber un ejército que va a llegar a pelear. Son dos naciones del norte que son aliados y pelean. Entre ellos sale Peter, Susan, Lucy, Edward, salen todos los del primer libro, pero no tienen mucho, no salen mucho, no tienen mucho protagonismo. Y Shasta le toca pelear en su primera batalla y es increíblemente valiente. Y luego se da cuenta que el niño con el cual lo confundieron era su hermano y él era un niño real. Entonces también está como esa historia de esclavitud a realeza que se maneja ahí. Reseña 7 de 10. La verdad, de los libros de la Crónica de Narnia siento que es como que el más tediosón porque es muy largo al principio como la historia y al final es como de esas películas como de 2 horas y nada más los últimos 20 minutos son de acción. Un poco así es la película también. Son personajes que no son tan conocidos como los demás personajes de León, la Bruja y el Ropero, que son personajes que salen en la mayoría de libros. Entonces es un buen libro, unas cuantas citas. Hijo, dijo León, te estoy contando tu historia y no la de ella. A nadie se le dice una historia que no es la suya. Le pregunta, oye, ¿por qué arañaste a la niña? Porque en un momento en la historia el león le da un garrotazo a la niña y dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a explicar a ti por qué hice lo que hice con la otra niña. Cada quien está en su propia historia y a ti te estoy contando lo que yo hice para rescatarte a ti. Esa otra cita me gusta mucho. El niño le pregunta, ¿quién eres? Le contesta Aslan,
el que ha estado esperando mucho tiempo para que hables. Ese niño seguido sintió la presencia de algo, pero le daba miedo y no hablaba. De la misma forma en nuestra vida, Dios siempre está presente. De repente lo sentimos y de repente podemos ver su mano de protección o su mano guiándonos, pero no está ahí únicamente para guiarnos de lejos. Él está esperando a que nosotros le busquemos a Él y le preguntemos quién eres. Última cita. Shasta estaba terriblemente asustado, pero de repente le pasó por la cabeza una frase: si huyes de esto, huirás de todas las batallas que tengas que librar en tu vida. Es ahora o nunca. En la batalla, Shasta es un muchacho y no sabe montar tan bien, pero se da cuenta que es su oportunidad de ser valiente, y es valiente. De hecho, hay un momento en el libro en el cual corre peligro la niña y el caballo Bree huye y Shasta corre para proteger a la niña, y es un momento donde Bree tiene muchísima culpa, pero se muestra la valentía de Shasta. Impacto personal. Las crónicas de Narnia, a mi opinión, existen para darnos una dimensión a Dios. Y eso es un recordatorio que aun cuando no vemos a Dios, Dios está obrando en nuestras vidas. Y aun cuando no sentimos a Dios, Él está guiando las circunstancias a nuestro alrededor. Y aunque sean difíciles, porque Shasta tuvo una vida bien difícil, aunque fue rescatado por un pescador que no era buena persona, que lo quiso vender, pero no se murió en alta mar, porque por la intervención de Aslan. Estaba solo en un cementerio, pero Aslan estaba ahí acompañándolo. Entonces, como las cosas son difíciles, pero no sabemos realmente lo que está sucediendo, pero podemos tener consuelo sabiendo que Dios está con nosotros en cada momento. Tengo un link para 2 libros gratis en Audible. No tienes que pagar la suscripción, solamente vas a ese link y puedes descargarlos de ese día.